Hola, bienvenidos a este canal. El día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Julio Valdés, quien es egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Julio, muy buenos días. Bienvenido a esta entrevista. Un gusto tenerte aquí con nosotros y bueno, coméntanos un poco cómo estás, eh, cómo te va, Julio. Bien, bien, muchas gracias nuevamente, Oscar. Un gusto verte después de tantos años. Sí, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Julio Valdés, soy ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, donde compartimos algunas clases con Oscar. Eh, Aparte de eso, tengo una maestría en informática en la Universidad Técnica de Eindhoven, en los Países Bajos. Y actualmente me desempeño como gerente general y bueno, dueño, donde estamos en ese momento trabajando con diferentes empresas en diferentes proyectos, eh, en los cuales tenemos una clientela, si ciertamente no es muy grande, por lo menos es una clientela segura con nosotros y que están contentos con nuestro trabajo. Eh, Eso es básicamente lo que venimos, por lo menos yo vengo haciendo durante los últimos 13 a 14 años, ¿no? Que es básicamente en la empresa, ¿no? Por suerte, eh, la empresa me ha permitido tener la libertad de tiempos, por un lado. Eh, no digo que sea fácil, al principio es bastante complicado. No todos estamos hechos para dirigir una empresa definitivamente. Hay mucha gente que vive más tranquila estando dentro de una planilla, ¿no? Y ciertamente es un esquema mucho más práctico para muchos, simplemente preocuparse por su día a día y tener su sueldo al fin de mes. Algo que no sucede cuando te encargas de una empresa y sobre todo cuando ya tienes empleados bajo tu cargo, en la cual sabes que tus decisiones pues también tendrán, quiera que no, eh, chocan por cierta forma o tienen eh, respuesta directa hacia los empleados, ¿no? Porque quiera que no, también son familias que dependen del trabajo que ellos hacen y del sueldo que están ganando gracias a que están contigo. Eh, Nuevamente, eso soy yo en este momento, ¿no? Es lo que hago y lo que disfruto hacer, por suerte. Bien, Julio. Julio, una pregunta. ¿Cómo decides, terminando el colegio, eh, postular a ingeniería de sistemas? ¿Cómo decides esta carrera voy a estudiar? Bueno, la verdad del asunto es que fue algo que yo tenía decidido casi desde segundo año de secundaria. Todo el tiempo me llamaron el tema de las computadoras. Fuimos por suerte, y gracias al esfuerzo de mi padre, que catedrático de la universidad también de la Pedro Ruiz Gallo, eh, él con esfuerzo en 1983 trajo una computadora desde Estados Unidos para la casa, una XT, que era un monstruo gigantesco con una pantalla pequeñita de frente, pero atrás era un televisor grande, completamente verde, ni siquiera las ámbar, sino las verdes, ¿no? Donde teníamos que poner disquetes de 5 1/4, que definitivamente ninguno de los alumnos saben lo que son. Eh, pero con eso yo aprendí a manejar el sistema operativo, ¿no? En esa época el DOS, teníamos Basic, aprendí a manejar Basic, lenguajes de programación desde muy, muy pequeño. Eh, es más, yo terminé siendo programador de Basic, Pascal y Fortran en esa época, antes de los 12 años, ¿no? Porque sí, o sea, me encantaba y siempre me gustó. Así que fue algo que no estuvo muy en duda en mi camino. En algún momento decidí moverme a la música, sí, como todo adolescente. Eh, pero no, definitivamente me ganó el tema tecnológico y científico, ¿no? Entonces, Excelente. Y cuando ingresas a la universidad, sí, me ¿cómo, dediqué y cómo ves los cursos? ¿Por qué línea
¿Cuál es la línea que te atrae más? Y ni bien pues salió la carrera, entramos por ahí. Bueno, cuando estaba en la universidad, la línea que trajo más fue investigación de operaciones y grado de diseño, análisis y diseño. Eh, pero ya casi acabando, porque ya fueron los últimos ciclos, base de datos fue algo que también me llamó muchísimo la atención. Entonces me moví en en esas tres ramas bastante, la verdad. Ciertamente he ejecutado en las tres áreas en el camino, pero sí, o sea, esas fueron las tres que más me gustaron y creo yo que esto sí ya es un tema muy, muy personal, que depende mucho de quién te lo dicte más que el contenido del curso. Es como a los niños cuando te dicen, yo no me gustan las matemáticas o no me gusta leer. El tema es que uno, no han tenido un profesor que en realidad los guíe para que la matemática sea algo que sepan que van a usar después o que no han encontrado el libro que en realidad los coja. Por ahí creo que va el tema. Ok, Julio. Eh, Bien, cuando terminas la universidad y luego ya eres un egresado, ¿qué, enfrentarse ya al mercado, buscar el primer trabajo? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, eh, nuevamente, yo creo que la suerte, como se dice, suerte no existe, creo que uno se la hace. Eh, Estando justamente ya en mi último ciclo de carrera, yo ya empecé a conversar con conocidos, amigos, que ya habían egresado, que ya estaban trabajando en otros sitios y empezaba a tocar puertas para saber, pues, bueno, qué había en Lambayeque, en Chiclayo, ¿no? Que era donde vivíamos en ese momento. Y justamente fue lo que conseguimos. En esa época había un instituto de computación que se llamaba Abaco, no sé si lo recuerdas, donde estaba Sergio Munemura, gran amigo. Y Sergio me dijo, mira, ni bien tengas libre, ni bien acabes, ven que yo necesito un proyecto de PHP en esa época y con inicios de JavaScript, todavía ni siquiera era JavaScript, era Java, para hacer todas las notas, un proyecto de las notas del instituto. En el camino, dígase al mes y medio, cuando ya el proyecto estaba relativamente avanzado, me llama Sergio de nuevo y me dice, oye, mira, nos están pidiendo una persona para que se encargue de dar el soporte informático para todo el Colegio Manuel Pardo. Mi alma mater, yo soy pardino de toda la vida. Entonces, dije, bueno, claro, déjame ir a hablar con los sacerdotes, ¿no? El director en ese momento, que en paz descanse, el padre Rosén Duguet, me abrió las puertas de par en par. Ni bien llegué, muy amigo, sacerdote que incluso era mi confesor, eh, y me dijo, mira, necesitamos esto, no podemos pagar tanto, pero te damos el tiempo para que tú hagas tu tesis. Entonces a mí me cayó a pelo. Es decir, yo acabo la universidad, recuerdo, la primera semana de enero y yo estaba sentado con trabajo fijo en la primera semana de marzo, con sueldo y todo. Excelente. Qué bien, qué bien. Muy bien. Claro, entonces, digamos, el ir ya preveyendo y ir buscando algunas empresas desde cuando ya estás en tu último ciclo te sirvió de mucho. Entonces, eh, que al terminar ya tus estudios tengas un lugar incluso para hacer la tesis, ¿no? Exactamente, porque eso sí se lo digo a todos. Una vez que inicias a trabajar, el hacer la tesis es complicadísimo, porque los tiempos son otros. Si pueden y tienen las posibilidades de avanzar su tesis, aún sin estar en una planilla, háganlo. Y lo más pronto posible. Es más, avancen su tesis desde los últimos ciclos. Eso ya lo aprendí luego a golpes, porque me demoré 2 años en mi tesis. Porque claro, ciertamente no estaba trabajando al 100% porque supuestamente me tomaba un tiempo hacer la tesis, pero te acostumbras al trabajo y al día a día y a llevar tus cosas y a tener un reporte y a tener a quién reportarle y dar respuestas y a la larga, si no te pones las pilas, no la haces. O sea, al final
Yo mismo me di cuenta después de un año que había avanzado pues la mitad de lo que debía avanzar, así que dije, no, ya, o sea, trabajar fines de semana en la tesis y dedicarte al trabajo durante la semana. Claro, la información que yo recababa del trabajo me servía muchísimo para la tesis, pero definitivamente el tiempo es otra cosa. Claro, claro. Y Julio, cuéntanos, una vez que terminaste digamos, la tesis, sustentaste, continuaste en ese trabajo, luego quisiste de repente buscar algunas otras, algún otro lugar donde de repente haya un reto mayor. Bueno, mi transición no fue laboral, en realidad. Yo acabé la tesis y ya con el hecho de que ya tenía un trabajo fijo, me dediqué específicamente todo el siguiente año a ahorrar y a postular a universidades extranjeras para llevar una maestría. Y fue lo que hice. O sea, yo conseguí que me aceptaran en 3 universidades en Europa, de las cuales la que más me llamó la atención y sobre todo económicamente me permitía vivir más tranquilo con lo que había ahorrado versus y más, no versus, sino en realidad más lo que por suerte mis padres me podían brindar en ese momento para vivir allá. Me fui a los Países Bajos, ¿no? O sea, es Technische Universiteit Eindhoven, la TUI o la TUE, de la Universidad Técnica de Eindhoven. Básicamente es lo mejorcito que hay en tecnología en todos los Países Bajos y está muy bien nombrada en Europa. Y la verdad es que los costos no son altos para estudiar en Europa, por suerte, en esa época eran menos incluso. Y nuevamente me dediqué a eso, o sea, ya había pues acceso fuerte a internet, a buscar entrevistas, conversas, llamar y avanzar con todo lo que se podía para conseguir este cupo, ¿no? Y claro, me aceptaron en la carrera, ¿no? En la maestría, que era una maestría netamente en informática, que duraba 2 años íntegros. No te permitían trabajar salvo que en vacaciones, porque ellos decían de que un estudio de este nivel es como un trabajo. Tú salías de tus clases y el resto de las 8 horas del día tenías que dedicarte a tus proyectos y tenían mucha razón. Fue muy exigente, pero se logró y bien, más que contento. Sí, efectivamente, las maestrías en muchos países, sobre todo países desarrollados, son maestrías a tiempo completo. Los posgrados son en realidad a tiempo completo, el doctorado también. ¿Cómo fue la postulación y, digamos, qué cantidad de dinero, si alguien quisiera postular a una universidad en este momento o en esa época, cuánto ahorraste? ¿Te sirvió la cantidad que pudiste ahorrar para poder vivir una cierta cantidad de tiempo? ¿Tuviste que conseguir un trabajo adicional? ¿Cómo fue esa parte? Bueno, a ver, lo primero que yo conseguí con la universidad era un cuarto dentro de un departamento, en realidad, de estudiantes. Ellos tenían un acuerdo con un grupo que se llama Vestide, allá en Holanda, los Países Bajos, porque Holanda solamente es una parte, hay son cosas que aprendí allá. Eh, y este sitio me costaba 246 euros al mes. Estos 246 euros me permitían tener el cuarto, no pagaba gas, no pagaba luz, no pagaba ningún servicio a excepción de la conexión a internet, que a comparación de lo que costaba en el Perú en esa época acá era baratísimo. El tuition, ¿no? O sea, la matrícula me costaba 1.400 euros y era todo el año. Entonces yo tenía que gastar para la universidad solamente 1.400 euros al año. Y yo vivía con un promedio de 450 euros mensuales. Lo que logré ahorrar me servía más o menos para los primeros 6 meses. Eh, Bien, y no claro. duraron los 6 meses. O sea, llegas allá y te das cuenta que toda tu ropa de invierno, que nosotros no conocemos invierno en Chiclayo, porque yo no hice transición a Lima y Lima a Claro. los Estados Unidos o a donde fuere, o sea, fue directamente Chiclayo, Ámsterdam, de Ámsterdam a Eindhoven. O sea, en un día y medio yo estuve en otro país con
un clima completamente distinto y tuve que salir a comprar ropa, porque ya entraban al invierno y mientras yo salía con 3 sacos encima, 2 chaquetas y un polo, la gente estaba en short y polo afuera y me miraban con cara de bicho raro, ¿no? ¿Y este qué tiene? Entonces yo me pelaba de frío. Entonces, sí, pues tuve Claro, que claro. comprar ropa adecuada y me bajaron obviamente los ingresos allí, los ahorros, pero tuve la gran suerte que mis padres en ese momento, padre tenía un buen puesto en una universidad privada en Chimbote y me pudo brindar las facilidades el resto del año y medio. Como te digo, era un promedio de 400 euros, $500 mensuales, que con eso yo vivía tranquilo. No es que yo tendría que sufrir, tampoco vivía, pues, como te digo, mal, tampoco vivía con lujos, pero vivía bien, o sea, tranquilo. Y eso fue hasta el año y medio, o sea, durante un año fue eso. Luego de ese año y medio yo ya empiezo a hacer las prácticas profesionales, que son parte de la maestría con ellos. Y en las prácticas profesionales yo ya recibía un pago. Al principio con Intec, que fue esta empresa donde empezamos las prácticas, y luego pasamos ya con Philips Medical Systems, donde hice la tesis y ellos me pagaban por hacer la tesis. No solamente era el hacer este estudio, sino además era remunerado. Entonces la empresa me pagaba en esa época 500 euros mensuales por hacer la tesis. Claro, claro. No fue fácil, también tuve que pelearla para conseguir ese cupo, ¿no? Claro. Julio, y supongo que el inglés también era, digamos, un requisito indispensable o Sí, tuviste que llevar algún curso allá, algún no, allá se requisito, de llevaban repente algún examen cursos, internacional. era básico tener el TOEFL y en mi caso el GRE. Yo llevé los dos exámenes para poder darlo. Por suerte, nuevamente, yo siempre, como te repito, no creo mucho en la suerte que exista por sí misma, pero uno se la hace. Pero sí, tengo la facilidad de los idiomas, entonces yo nunca tuve ningún problema con los idiomas. El inglés lo tenía bastante fluido antes de ir. Eh, claro, fue un choque porque el primer trabajo que presenté me lo devolvieron, pero inmediatamente me dijeron ortográficamente todo está mal. Yo decía, pero ¿por qué? O sea, si tú me aceptaste acá, mi inglés es bueno. Me dijeron, sí, tu inglés es bueno, pero tu inglés es americano y estamos en Europa y acá el inglés es británico. Y hay un montón de palabras que se escriben distinto y se pronuncian distinto. Es como el español de España y el español en Perú, pues Claro. hay variaciones, ¿no? Ujú. Ya, igual, para escribirlo Igual. también tenía que tener esas cosas. Entonces, sí, pues cambiarle el idioma a la computadora ayudó por un lado y por el otro, pues empezar a ver un poco de videos y televisión británica y holandesa que ya con la traducción en holandés y la forma que hablaban el inglés o holandés, ya con las palabras abajo, fui cogiendo también el idioma de ellos, ¿no? Pero sí, es así, si no tienes idiomas en la mente, o sea, de una vez tenlo y estúdialos, porque son básicos. O sea, inglés Claro. y dentro de poco el mandarín. Acuérdate de mí. O Ajá. sea, el chino mandarín va a ser, y ya es, bastante necesario. Ok, Julio. La sustentación de la tesis supongo que también fue en inglés y la redacción del informe supongo que también era mucho más estricto porque también hay que escribir bien el inglés en un trabajo científico, ¿no? Todo, o sea, además, todo el curso, todos los 2 años fueron en inglés. Yo dentro de la universidad no hablaba otro idioma que no fuera inglés, salvo cuando nos juntábamos en la biblioteca un grupo de latinos, ¿no? Que estudiábamos allá en diferentes carreras, pero nos conocimos allí. Éramos 2 peruanos, 4 colombianos y como 6 mexicanos que nos hicimos muy, muy amigos y éramos los únicos que hablábamos español entre nosotros a la hora del almuerzo, pero el resto del día todo el mundo se iba a hablar inglés y algunos holandés porque estaban en el pregrado y ellos sí lo hacían en holandés. Claro, claro. Y cuando terminas ya tu tesis en la empresa, ¿qué, qué decisiones tomas para continuar? ¿Decides de repente quedarte allá en Países Bajos? ¿Cuál era tu perspectiva en ese momento?
Bueno, en ese momento tenía yo, las empresas donde había trabajado me habían dado la oportunidad de decirme, si quieres, postúlate a este o este cargo, eran cargos pequeños todavía, eh, y puedes regresar a trabajar con nosotros. En ese momento eran más o menos 1.500 euros mensuales. Pero yo le digo, bueno, ya está bien, voy a pensarlo, la verdad, porque yo durante 2 años yo he regresado al Perú y quiero ir a ver a mi familia, ¿no? Entonces, allá tomaré la decisión. Mi idea fue de verdad regresar, ver acá si es que había algo que me pagara lo mismo y quedarme en el Perú y impartir lo que yo había aprendido allá, ¿no? Tratando de entrar a alguna universidad a enseñar también, ¿no? Porque dije, definitivamente lo aprendido acá era completamente otro nivel eh, de lo que se llevaba, pues, sobre todo en la Valle, que lo que habíamos aprendido nosotros, ¿no? Y llego al Perú y no te miento que me quedé 3 semanas en Chiclayo con mis papás. Creo que subí como 6 kilos esas 3 semanas porque me comí el mundo entero. Y me vine para Lima. Y la comida estaba rica. Es una buena. El ceviche, sobre todo. Este, ¿O uf, qué es lo que más te gustó acá? que es lo que más extrañaba, la verdad, era el ceviche, porque a pesar de que el pescado allá era el mismo, el limón no es el mismo. Entonces no salí igual. Claro. Pero bueno, me vengo a Lima y en Lima me pongo a buscar trabajo, ¿no? Me demoro aproximadamente unas 3, 4 semanas buscando trabajo. Eh, un pariente mío que trabajaba en minería muchísimos años me dice, mira, tengo unos amigos que están trabajando en este momento para Newmont Mining eh, y están buscando justamente un consultor en la parte de procesos informáticos. Y yo, bueno, de acuerdo, yo ni sabía quiénes eran Newmont Mining. Y yo, maravilla, Newmont Mining era pues la primera minera de oro a nivel mundial, dueños de Yanacocha, en Perú y 20.000 cosas en el mundo, ¿no? Llegué, me entrevisté, conversé con ellos y me dijeron, mira, el sueldo en este momento para este puesto no es muy alto, solamente son $1.500. O sea, con eso pago la tarjeta Claro. de crédito que vengo atrasando 2 años allá y vivo tranquilo, ¿no? Dije, ya, vamos, hombre, empecemos. Y empiezo con ellos y trabajé para ellos casi 4 años y medio. Y al final de los 4 años y medio yo ya era el encargado de todo lo que era soporte técnico para Sudamérica y el Caribe. Ah, qué Entonces yo bien. manejaba todo el Excelente. soporte. Me llevaron a diferentes sitios por proyectos. Yo estuve en Surinam, estuve en Haití, en Puerto Príncipe, antes del terremoto, por suerte. Eh, Estuve en Denver, Colorado, también con ellos. O sea, diferentes partes del Perú, donde tenían proyectos. He estado a 5.700 metros de altura, he estado a 3.200. O sea, he tenido que andar con un bote de este tamaño, así de grande, lleno de mate de coca para darme un sorbo cada 4 pasos, porque o sea, a esa altura, olvídate, si no estás acostumbrado, es Terrible el imposible frío. avanzar. Más que el frío, no, el frío ya lo conocía, pero el dolor de cabeza de esa altura, nuevamente Ah, para de la nosotros los altura. Claro. costeños, pues nos mata, o sea, Ajá. saca el alma. Pero sí, sí, o sea, fue una experiencia muy bonita y quiera que no hice amigos y hice también un poco de nombre en el mundo minero. Y es allí donde me llaman luego para una empresa que se llama Marcobre. En esa época era de unos canadienses. Allí también, como yo vi que en soporte técnico era el único nivel que había en el Perú en ese momento, eh, que tenía Newmont, dije, no, pues, o sea, de soporte no voy a pasar. Y hablé allá y les digo, no, o sea, si no hay otra opción, yo estoy pensando en moverme, ¿no? Y me dijeron, bueno, no, desgraciadamente no hay otra opción en este momento, así que ya había subido 2 grados, o sea, definitivamente había opción de subir económicamente, pero profesionalmente solamente eran los proyectos internos que yo mismo generaba para exploraciones, porque yo trabajaba para el área de exploración. En cambio, en Marcobre me ofrecieron el manejar toda una ingeniería de mina, porque iba a ser una construcción.
Así que dije, no, me voy para allá. Y seguí en el mundo minero con Marcobre. Esta empresa la vendieron a un capital chino. Y ese capital chino nos dice en el camino, mira, ya después de muchos proyectos y avances, ingeniería y todo, deciden también vender el proyecto y en esa venta de proyecto nos dicen no nos vamos a quedar solamente más que con una gerencia y contabilidad. Todo el resto se va. Como ya no la solíamos, toda la gente se empezó a mover y ahí yo paso para Ausenco, que es una empresa australiana que se dedica a la construcción justamente, ¿no? de proyectos grandes, lo que se llama un EPCM. Ingeniería es Engineering, Procurement, Construction and Management, ¿no? Ingeniería, procura, logística, construcción y administración. Entonces, en este EPCM también aprendí toda la parte de construcción minera, porque construimos, yo en la parte de ingeniería de TI y comunicaciones al principio, la mina de Hudbay entre Arequipa y Cusco, que se llama Constancia. Entonces, en esta mina, que yo la visitaba muy, muy seguido durante la construcción, yo tuve 2 cargos en la construcción. Me encargué de todo lo que era la parte informática, hasta dejar pues todos los contratos de informática listos, dígase los de soporte, los de comunicaciones, radioenlaces, de radiocomunicaciones, con muchos viajes también al extranjero a hacer las pruebas de fábrica y cosas así. Pusimos sistemas de comunicaciones con Motorola, una cosa muy, muy interesante. Paso a la parte de automatización. Ahora se llama IoT, ¿no? Internet de las cosas. En esa época solamente era automatización. Y como yo había visto todo lo que era procesos en la maestría, y es más, esa fue mi especialidad, me dijeron, pásate para acá y encárgate de los contratos de esa parte. Igual, me encargué de los contratos en esa época con Siemens para todo lo que era automatización para planta. Y fue también un año de mucho aprendizaje, donde incluso me dediqué a estudiar mucho más en todo lo que era el PMI, porque era algo que yo vi que sí era netamente necesario para lo que yo estaba haciendo. Cuando ya estábamos acabando construcción y yo veía que definitivamente también el proyecto se tenía que acabar, me vuelven a llamar de Marcobre, pero en ese momento lo había comprado Minsur. Entonces Minsur es quien, dueños otra vez ya de un proyecto de cobre acá en Marcona, mucho más cerca, más en costa, deciden que querían justamente ver un esquema ya de ingeniería de detalle antes de ir a la construcción. Entonces yo entro ya como ingeniero de proyectos y en el camino se dan cuenta que todo lo que habían desarrollado el proyecto estaba con datos cerrados de una empresa que había sacado casi 2 años de datos, pero que habían tenido un error. Para los estadísticos que trabajan en eso lo entenderán mejor que yo, pero un error que se vino como bola de nieve hasta el final y que hizo que el proyecto retrocediera 2 años. Entonces me dicen, oye, mira, en esta nueva fase que vamos a retroceder, tu puesto ya no es necesario. Pero, sin embargo, sí te queremos a ti que te encargues del área, ¿no? De la parte de informática. Y les digo, de acuerdo, pero ¿cómo quieres que me quede si no puedo estar dentro de la planilla? Y dice, no, vamos a tercerizar. Te podemos poner con la empresa ABC. Digo, mira, yo ya con una empresa de consultoría hace un par de años. ¿Qué parece si me contratas por allí y yo me pago mi propio sueldo? Y ahí es donde empecé la empresa a que funcione de verdad. Porque había tenido trabajitos extras por ahí. 2013, yo era ya dueño, gerente, planilla de mi propia empresa y estaba dando la consultoría a mi primer cliente, que era mi ex empleador. Y desde allí no he trabajado para nadie más que no sea mi propia empresa. Contratando gente ya para otros proyectos, hemos llegado a tener en algún momento 12 personas fijos, hemos tenido proyectos, hemos tenido que contratar solamente para
un proyectito, tuvimos que contratar como 30 personas. Pero sí, hay proyectos grandes, hay proyectos pequeños, pero ya todos, por suerte, manejados desde mi lado, con mucho aprendizaje también en el camino y con mucha alegría y de verdad agradeciéndoles muchísimo a las personas que trabajan conmigo, porque sin ellos no estaríamos donde estamos. Bueno, Julio, me alegra mucho de justamente esa transición de haber estado trabajando en una empresa y encontrar justamente esa oportunidad, ¿no? No todos a veces encuentran esa oportunidad de poder estar trabajando en una empresa y luego puedas formar tu empresa para poderle seguir dando servicios y que justamente sea el inicio para un emprendimiento y que luego ese emprendimiento ya pueda ir creciendo, ¿no? Con el tiempo. Julio, y según ya tu experiencia a nivel de empresa, ¿cuál es el perfil, digamos, de los profesionales con los que tú trabajas? Si tú necesitaras en este momento, por ejemplo, un profesional en sistemas, ¿qué perfil buscas? ¿Qué perfil buscan las empresas como las que tú has formado? Bueno, nosotros básicamente estamos en todo lo que es redes, comunicaciones, infraestructura. Entonces, yo busco personalmente mucha gente de redes y mucha gente que sepa de infraestructura en sí, pero depende del proyecto, ¿no? Por ejemplo, nosotros también damos tercerización de áreas completas de TI y comunicaciones. Y al tener una tercerización, el soporte es lo que más piden. Entonces, el soporte que ciertamente es necesario actualmente, ¿qué es lo que más se maneja? Necesitas saber manejar SharePoint, necesitas saber manejar todo lo que es Microsoft 365, y si te vas a meter ya a la parte de infraestructura, redes y cloud, definitivamente necesitas saber Linux muchísimo, necesitas saber administración de cloud, que no es lo mismo que administrar tu esquema local, porque ahora, sabes, todo es nube. Y para dejarlo en claro, nube en realidad simplemente es la computadora de alguien más, sino que no la tienes al frente. Entonces, Amazon Web Services, Azure, Google Cloud, que son los tres principales en este momento, tienes que saber usarlos porque es lo que el cliente te va a pedir. Nuevamente, depende del proyecto. Yo en este momento, por ejemplo, me están pidiendo un proyecto en el cual tengo que buscar personal con conocimiento en SharePoint. Entonces estoy justamente en las entrevistas actualmente de personal para SharePoint, pero tienen que ser nivel medio avanzado, no para recién egresados. Cuando busco personal para soporte, sí busco recién egresados. ¿Por qué? Porque los puedo guiar y los puedo entrenar a lo que yo sé que mi cliente usual busca. Yo siempre les digo a la gente que contrato, si tienes el conocimiento, genial, pero si no lo tienes, aquí lo puedes aprender. Lo que a mí me interesa es actitud y principios, porque es algo que en este momento se ha perdido mucho. Necesitas gente honrada, necesitas gente que de verdad quiera trabajar. Yo nunca les he dicho a nadie ponte la camiseta de la empresa, esas cosas, porque de verdad para mí esa vaina no existe. La camiseta es tu trabajo, o sea, tu moneda de cambio es tu trabajo. ¿Cómo te ve el resto de personas a ti? Si te ven que eres una persona trabajadora, honrada, honesta, siempre vas a tener trabajo. Claro, claro. Entonces, ahí justamente nos has mencionado habilidades blandas, ¿no? Que también no es que una empresa solamente busque conocimiento, sino también ciertas aptitudes que debería tener el profesional, ¿no? Eh, Julio, y digamos, en todo este recorrido profesional que has tenido, en los trabajos que has tenido en diferentes empresas, y como mencionabas, tus viajes, ¿cómo has balanceado el tema del trabajo con la familia? Que también es un punto ahí crítico, digamos, ¿no? Que a veces hay que dejar de Sí. lado algunas cosas en el trabajo por la familia y también dejar de lado algunas cosas, sacrificar algunas cosas de la familia por el trabajo. ¿Cómo has balanceado esa parte? Bueno, la verdad es que todo depende mucho de,
tu pareja. Esa es la verdad del asunto. Mi esposa, ella es geóloga, entonces ella trabaja en minería toda su vida y sabe muy bien cuáles son los requisitos de estas cosas. Ella también ahora viaja mucho por su trabajo. Entonces, sabemos que van a haber noches en las cuales pues, vamos a estar uno o el otro trabajando. Sabemos que en las cuales van a haber días que probablemente no estemos porque pues, estamos todo el día fuera en proyecto y regresaremos en una semana o dos. Simplemente es coordinar mucho, hablar mucho y saber pues que sobre todo los niños no están solos y que la otra persona puede estar allí y puede eh, quedarse con ellos y pues reaccionar ante alguna emergencia, como cosas que han pasado en cualquier familia, ¿no? Ahora, yo sí te digo, realmente, el trabajo, que es tu sustento, no te va a extrañar, tu familia sí. Entonces, si puedes evitar tu tiempo más en el trabajo para tenerlo más en la familia, hazlo. Y es por eso que usualmente contrato personas, como te digo, cuando están empezando, que todavía no hay una familia de por medio, porque ellos sí se pueden dar el lujo de hacer sobre tiempo, sobre horas, muchas cosas, viajes, ir a campamento minero y tantas cosas que ya cuando empieza la familia y los hijos ya te cuesta más. Entonces, al principio es toda experiencia para que después te dediques justamente a ver la parte que a ti personalmente te interesa, que es mantener a tu familia, tu tiempo libre, hacer las cosas que te gustan hacer. Te comenté al principio, yo en algún momento me iba a decidir por la música. No significa que lo dejé, yo hasta ahora lo hago. O sea, tengo un grupo, toco, canto. Entonces, sí, todavía me doy un tiempo para hacer mis cosas, porque si no las haces, te aseguro que pues no tienes una vida tampoco, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que Claro. decidir qué hacer para estar tranquilos, felices, contentos y bajarte el estrés del trabajo, porque quiera que no, el trabajo estresa. O sea, te miento, hay días que tengo 30 cosas que hacer, probablemente empiezo yo muy temprano haciendo ejercicios en la mañana, salgo a correr, regreso, avanzo hasta las 9 10 y de ahí me siento a jugar PlayStation hasta las 12 porque o no tengo una reunión, pero me permite, mientras estoy haciendo eso, pensando en el proyecto que tengo en la cabeza, porque en la tarde tengo reunión con ellos. Entonces yo ya llego, eh, si bien pensando, pero llego relajado, con otra actitud al proyecto. No estás estresado, ahorcándote el cuello diciendo cómo va a salir, cómo no va a salir, sino en realidad llegas y te sientas y le dices, ok, primero los quiero escuchar a ustedes, a ver qué es lo que quieren del proyecto y yo les voy a explicar qué es lo que se puede y no se puede hacer. O, como siempre les digo a muchos de mis clientes, hay un mundo mejor, pero es más caro. O sea, todo se puede lograr según tu presupuesto. Claro, claro, claro. Julio, ahora que nos comentas respecto a las reuniones y a los proyectos, a nivel profesional, ¿tienes algunos proyectos futuros? ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Cómo está tu vida laboral? Bueno, en este momento estamos con nuestros clientes bases, que, que todo el año pasado y antepasado por el tema político, pues no ha habido eh, crecimiento de clientela, sino al contrario, hemos tenido que aferrarnos a nuestros clientes de siempre con uñas y dientes y incluso hasta bajar algunos costos con ellos, porque sí, pues, o sea, son los que nos dan el día a día. Ya por suerte han regresado algunos proyectos, ya nos están llamando para otras cosas, pero lo que nosotros estamos haciendo en este momento, y es mi proyecto personal, estamos abriendo el área de programación, que ciertamente tengo muchos amigos y tenemos amigos en común que tienen pues sus empresas de programación hace muchísimos años y que incluso hemos conversado con ellos para que nos hagan algunos trabajos, en algunos casos se dieron, en otros no. Eh, pero yo creo que ya es el momento, por lo menos para mí, de poder liderar un área de programación que se dedique específicamente a hacer proyectos de desarrollo para áreas mineras, que es realmente donde yo tengo la mayor experiencia. Porque sí, hay un bloque de cosas allí que todavía no se da. Y que acá en el Perú, siendo un país minero, a pesar de que nadie lo diga, por lo menos el gobierno no lo diga, es donde en realidad está
El dinero, los presupuestos, el tiempo y la capacidad. Ahí se mueve mucha cantidad de gente. En diferentes niveles, ¿no? En el nivel que nosotros estamos como profesionales es una capa muy chiquitita, que son los mejores pagados, ciertamente, pero es muy chiquitita y que es la misma gente que tú vas a ver en todos los proyectos. Hoy día está en el proyecto A, en el proyecto B, en el proyecto C. Si tú haces un buen trabajo para el proyecto A, esa misma persona cuando se vaya al B y al C te va a llevar y te va a llamar y te va a decir, quiero que hagas lo mismo para acá. Entonces, ese es uno de mis proyectos para este año. El otro, que lo estoy viendo con gente también egresados de la universidad y amigos en común también, es justamente la parte de soporte de, no de TI, sino de OT, de la operación en tecnología. Es decir, plantas, las plantas de operaciones mineras, las plantas de operaciones de cualquier empresa. ¿Por qué? Porque ahora, a diferencia de hace 10 años atrás, toda la parte del IoT es IT. O sea, son switches de comunicaciones industriales, pero switches al fin y al cabo. Cableado UTP, programas que corren sobre algún software en Windows, Linux, Unix, cualquiera de ellos. Bases de datos, comunicación a la nube para que tenga justamente la salida de presentación de datos a pesar de que no hay ingresos, porque sabes que la planta no puedes ingresar de fuera y no debes ingresar de fuera. Pero todo eso ahora corre bajo un sistema informático. Antes eran, de verdad, PLCs, computadoras pequeñas que eran un sistema operativo completamente distinto al que nosotros manejábamos, sino era un mundo más eléctrico, ¿no? O los eléctricos y los de electricidad eran pues los amos, dueños y señores de todas estas áreas y nunca te dejaban entrar. Ahora ya no. Ahora ellos mismos te llaman y te dicen, oye, ya esto yo no sé, o sea, la computadora está fallando y yo no tengo ni idea, no es que sean 4 cables que pueda yo pelar y cambiar. Entonces nosotros estamos ganando mucho terreno allí y necesitamos y se necesita gente que sepa de eso, o sea, que venga del área de TI, pero que sepa priorizar dentro de un área de OT. Ahí es donde tengo que poner y estoy poniendo ahorita la fuerza para promocionarnos para ese lado y conseguir pues la clientela para ese lado, ¿no? Claro, Julio. Bien. Muy enriquecedora la información que nos das. De seguro que les va a servir mucho a los jóvenes, a los estudiantes de pregrado, a los egresados. Para ir terminando ya la entrevista, ¿qué recomendaciones les darías a los estudiantes, a los egresados, incluso a quienes recién están iniciando su carrera profesional? Bueno, de las cosas que más yo les diría en este momento es, uno, dedíquense con los idiomas son básicos, ¿sí? El idioma te abre muchísimas puertas porque hay miles de trabajos en los cuales cuando te preguntan, o lo primero que te preguntan es, ¿qué tal tu inglés? Entonces, el inglés, allí. Dos, la empresa nacional es buena, no la pierdan, pero desgraciadamente el nivel de manejo de las áreas de TI en la empresa nacional todavía se ven como un gasto más que un costo. Entonces, si ven una transnacional, vayan también a pensarlo. Hay mejores opciones en este momento. Aprendan allí. Y el tercero es, nunca dejen de aprender. Siempre, siempre capacítense en lo que puedan y en el tiempo que puedan. Actualmente no necesitas inscribirte en un curso, no necesitas ir a una universidad de posgrado para tener lo último en el último tema de programación, en JavaScript, PHP o en lo que quieras. Además, ya ni necesitas saber programar porque ahora hay no code por diferentes partes del mundo y lo único que necesitas es tener acceso a Internet, YouTube y tiempo. Si no tienes las ganas de aprender, no las haces. Siempre tienes que seguir aprendiendo. Y este es un plus, un cuarto. Eh, Ustedes mismos como personas tienen que acostumbrarse a ir con la seguridad que deben hacia cualquier trabajo. Es decir, si ustedes tienen algo
que les ofrecen y les dicen, mira, necesito que sepas A, B, C y D, y ustedes conocen solamente A, B y C, díganlo. Mira, ¿sabes qué? Esto lo conozco así, este también, pero este otro en mi vida lo he visto. Así que me das un tiempo para aprenderlo, yo lo hago, lo consigo, pero tienes que darme un tiempo para aprenderlo. Te aseguro que tu empleador o la persona que te va a entrevistar va a ver mejor que tú le digas la verdad desde el principio a que sepa que le estás mintiendo, porque te aseguro que sabe que le estás mintiendo. Es cuando te dicen, ¿qué inglés tienes? No, básico. Y eso es, no sé ni el hello, ¿no? Entonces sí, pues, Claro, uno sabe, claro. porque estás en una entrevista y te acostumbras a entrevistar a la gente y sabes de qué pie cojean. Entonces es mejor decir la verdad desde el principio. Y también saber decir cuando te equivocas. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí que he tenido que llegar a una reunión y decir, oye, ¿te acuerdas que íbamos a hacer esto? Sí, no funcionó. Error mío, no, o error nuestro. Fallamos aquí, aquí y aquí. Estos fueron nuestros errores y este es nuestro camino para que estos errores se arreglen en 24, 48, 72 horas. Porque tú no puedes llegar a decir que cometiste un error si no tienes la solución. Y bien sepas que hay un error, automáticamente tienes que saber cómo solucionarlo. Busca, y si no lo conoces tú, llama a quien sabe. Subcontrata, ayuda, amigos, internet. Hay 30 formas. Pero llegas tú a tu reunión de reporte a decir qué pasó, cómo pasó y cómo lo vas a solucionar. No hay otra opción. Ya, Julio, estos tips son importantes, nos sirven a todos en realidad, ¿no? No es solamente para estudiantes, para egresados, en realidad todos aprendemos de la experiencia, de los errores que hemos cometido también a lo largo de nuestra vida, y esos errores justamente sirven también para aprender, para saber qué cosas no debemos hacer. Eh, Bien, vamos a cerrar ya esta entrevista. Julio, no sé si quieras agregar algo más antes de terminar. No, en realidad, agradecerte a ti, muchísimas gracias por todo. A mí, realmente, eh, la vena docente la tengo allí. He dictado cursos en universidades, he dictado clases, he dado ponencias, pero hasta ahora no he tenido la opción de dedicarme a más que un curso por ciclo o una cosa así. Eh, pero sí, si es que de verdad esto le sirve a los estudiantes, pues bienvenidos sean. Eh, Tienes mis datos, por favor, compártelos allí, mi correo electrónico, para lo que necesiten. Les aseguro que si no les respondo durante el día, por lo menos responderé 2, 3 días después, pero sí, siempre respondo los correos de cualquier pregunta y en lo que se pueda. Y por allí a lo mejor encontramos pues al candidato ideal para el siguiente proyecto. Claro, claro, Julio, sí, creo que es importante mantener estos lazos porque igual en algún momento, si estás por Chiclayo, te podríamos invitar para que puedas dar alguna charla o de repente algún curso de tu especialidad en la universidad. Así que, como para que nos visites nuevamente y recuerdes un poco cómo fue tu vida de estudiante, para que veas un poco los cambios Sí. también que están habiendo en la universidad. Así que, bueno, muchas gracias, Julio. Julio Valdés, ingeniero de sistemas egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Gracias a ti, Oscar, para lo que necesites. Un abrazo. Saludos. Saludos, Julio. Hasta Suerte. luego.